Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Alarcón, de grado 11, y el día de hoy vamos a hablar acerca del ser humano. Así que, empecemos. Para esta actividad lo que voy a hacer es responder a 3 preguntas que nos fueron dadas en el aula con respecto a un texto en donde varios autores distintos y filósofos de la historia hablan de su perspectiva del ser humano. Entonces, en base a esto, yo escogí a Aristóteles y vamos a proceder a contestar cada una de las 3 preguntas. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de este autor? Es bastante interesante. Nos vamos a guiar de un texto que usa el fragmento de lo que es del alma, que es una obra propia de él, que habla de la facultad del alma, en donde él de alguna forma sostiene su idea de que el hombre es una sola esencia, una sola sustancia compuesta de cuerpo y alma. Pero entonces centrémonos en cómo él percibía el humano. Él lo hacía por medio de la observación. De ahí nace toda su teoría, porque la época en que vivió Aristóteles, que fue en el año 300 aproximadamente antes de Cristo, el conocimiento se adquiría por medio de la observación. Ese era el estudio, ese era el conocimiento. Entonces el estudio del entorno, de la naturaleza, de los animales, las plantas y obviamente del ser humano, parte de ello. Entendiendo esto, entonces Aristóteles empezó a percibir las características que se daban en los diferentes entes que tenían vida, por ejemplo las plantas, los animales o bueno, nosotros, la humanidad. Y él definió 6 específicamente que se veían casi siempre en cualquier ser viviente. Obviamente unos tenían unos, otros y así sucesivamente. Y estas son la sensación, el movimiento, el apetito, el deseo, el coraje y la voluntad. Ahora, de aquí viene lo interesante y es ¿qué es lo que nos diferencia de los demás seres vivientes? El pensamiento. Es la única de esas características que no tienen los demás. Bueno, desde mi perspectiva, lo que son las diferencias y similitudes entre la inteligencia práctica y el pensamiento como tal son muy sencillas y las voy a resumir básicamente en 2 cosas. Como similitud voy a poner la intuición. Yo considero que la inteligencia práctica es dada a partir de la intuición y eso es algo que tanto los animales como los humanos tenemos. Es decir, en el texto nos daban un ejemplo clarísimo, que si un chimpancé tiene hambre y hay unas bananas que no puede alcanzar, pero a su disposición tiene objetos que puede utilizar para alcanzarlas, su intuición lo va a llevar a utilizarlos de cierta forma para poder comer. Y de la misma forma con los humanos, si nosotros vemos que hay un peligro, nos alejamos, como que la intuición nos da también ese sentido de supervivencia y eso es precisamente lo que tienen en común los humanos y los animales. Tenemos una intuición y esta nos da un sentido de supervivencia. Y bueno, en diferencias, yo diría que la diferencia más importante es número 1, la inteligencia, no inteligencia práctica, la inteligencia como tal, y número 2, los sentimientos. ¿Por qué? Porque puede que los animales tengan emociones, pero no tienen sentimientos complejos como puede que nosotros tengamos. Y en cuanto a lo que es la inteligencia, yo me refiero a la capacidad de razón que tienen los seres humanos. La conciencia, el habla y ese tipo de cosas que nos diferencian obviamente de los animales. Y bueno, una idea que pueda aportar o complementar lo que es la idea de Aristóteles. Creo que esto es un poquito complicado, especialmente considerando que vivimos en épocas muy distintas, pero creo que voy a aprovechar esa situación para tratar de dar una idea complementaria, ya que lo que hablaba Aristóteles se basaba en algo netamente biológico, es decir, él veía el patrón natural que seguía la humanidad, la gente, los animales y demás, y decía, ok, así es como funciona. Yo me voy a basar entonces en lo que hemos logrado hoy en día como humanidad, como sociedad y cómo eso puede complementar la idea de Aristóteles. Vuelvo y repito, la idea central es que el ser humano es una sola sustancia que está compuesta por cuerpo y alma, que es lo que nos diferencia de los animales, el pensamiento.
Y bueno, yo creo que eso es definitivamente algo que podemos ver, por ejemplo, evidenciado en que nosotros no podemos crear un ser humano, porque si fuéramos netamente materiales, muy probablemente hallaríamos la forma de recrear uno. Mas, sin embargo, a pesar de muchos intentos que han habido, ya sean robots, clones y demás, no hemos podido hacerlo porque falta un componente. Falta un componente para lograr un ser humano que sea igual de complejo a nosotros. Y yo creo que eso lo podría explicar perfectamente la teoría de Aristóteles. Bueno, y eso es todo por este video, espero les haya gustado bastante y hayan aprendido junto a mí acerca de la teoría del ser humano del filósofo Aristóteles. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.